Bien, chicos, bueno, buen día, buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora miren la actividad. Bueno, la idea es hacer un pequeño repaso sobre los puntos que están teniendo dudas, ¿sí? Me pidieron que los ayude con los puntos desde el 10 al 14, así que bueno, veamos de qué se tratan esos puntos y empezaremos por ahí. Es trabajar sobre la ley de Coulomb. En el 9 dice enunciar la ley de Coulomb, que es lo que tiene que quedar claro de esa ley, que si yo tengo dos cargas, vamos a suponer son dos cargas puntuales, se les llama puntuales porque suponemos que toda la masa de la carga está en un punto, ¿sí? No hace falta que entremos en tanto detalle de por qué lo analizamos así, pero imagínense que si es una superficie, o sea, es un sólido, cada punto de esa superficie se puede considerar como un gradiente de carga. Entonces, lo que va a pasar es que el problema se va a hacer un poco más grande. Entonces, vamos a suponer siempre que es una carga puntual. Entonces, la fuerza actúa directamente sobre ese puntito. Imagínense un punto que es la carga y a partir de ahí van a actuar las fuerzas. Bien, la ley de Coulomb me dice que si yo tengo dos cargas separadas a una cierta distancia, se genera sobre ellas una determinada fuerza. Esa fuerza depende de varios factores. Una de ellas es el medio en donde están las cargas, por eso van a ver que tiene una constante K, que es una constante de proporcionalidad que depende del lugar en donde estén sumergidas las cargas, ¿sí? No es lo mismo que las cargas estén en el agua, que estén en el vacío, que estén en el aire. Va a depender siempre del medio en el cual se encuentran esas cargas, ¿sí? Ahora, ¿de qué más depende? Depende del valor que tiene cada una de esas cargas, por eso es K por Q1 por Q2. O sea que también depende del valor de esas cargas, ¿sí? Y dividido R al cuadrado o D al cuadrado, dependiendo de dónde lo sacaron, pero dividido la distancia que yo tengo entre esas dos cargas, al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que la distancia aumenta entre las cargas, la fuerza decrementa de forma exponencial eh, su valor, ¿sí? O sea, se va achicando el valor de la fuerza a medida que yo me voy alejando de las cargas o de la carga que produce la fuerza, ¿sí? Entonces, aumenta con el valor de las cargas, aumenta o disminuye en función de dónde estén sumergidas y disminuye al cuadrado con respecto a la distancia, ¿sí? Otra cosa que tenemos que considerar también es que al ser una fuerza es una magnitud vectorial, entonces tiene dirección, sentido y magnitud. Nosotros por ahora estamos solamente sabiendo el valor del valor, o sea, de la magnitud de la carga. Para saber la dirección y el sentido, vamos a hacerlo de forma gráfica, ¿sí? Que son los puntos 10, 11 y 12. ¿Ya está? Graficar cómo actúan las cargas en ese sistema, ¿sí? Bueno, para eso vamos a dibujar la 10, la 11 y la 12. En realidad vamos a hacer la 10 y la 12, la 11 la dejamos para ustedes, pero voy a sacar por acá. A ver. Vamos a sacar la pizarra para poder compartirla. Entonces vamos a dibujar acá. Bien. Vamos a dibujar una carga y vamos a dibujar otra carga por este lado. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer es dibujar entre esas dos cargas una línea que me una a las dos cargas. Esto ustedes lo van a hacer con una regla. Recuerden que consideran que eso es un punto la carga, entonces se va a hacer más fácil. Entonces tenemos ya eso está ahí. ¿Y ahora qué hacemos? Esto que está acá, vamos a estirarlo un poquito más. Vamos a estirarlo. Así. Eso que está ahí es la... ¿Se acuerdan que yo le había dicho que la fuerza, al ser una magnitud vectorial, tiene una dirección, un sentido, y la magnitud, que es el valor de la fuerza? El sentido es hacia dónde se dirigen las fuerzas, ¿sí?
Y la dirección es en donde está contenida la fuerza. Entonces, esa línea que está ahí es la dirección de nuestra fuerza. ¿Está? Entonces, dentro de esa línea que une esas dos cargas va a estar la fuerza. ¿Estamos? Entonces, ya con eso por ahora podemos trazar las fuerzas. Ahora, ¿qué más nos resta saber? Nos resta saber si estas cargas que están acá son positivas o negativas. Entonces vamos a suponer que esta carga que tengo acá es una carga positiva. Entonces vamos a poner más Q1. Y esta carga que está acá, vamos a suponer que también es positiva. Entonces va a ser más Q2. ¿Ah? Entonces, ahora vamos a cambiar de color. Y ya sé que esta es la dirección y el sentido de las cargas, ¿cuál va a ser? Y ahí, bueno, vamos a lo que ustedes ya dieron en física hasta ahora. Si yo tengo dos cargas del mismo signo, ¿qué pasa con esas cargas? Se van a repeler. Eso quiere decir que se van a alejar una de la otra. En cambio, si yo tengo dos cargas cuyos signos son opuestos, o sea, una es positiva, la otra es negativa, lo que va a ocurrir es que las cargas se van a atraer. Las fuerzas me van a generar una fuerza de atracción entre esas dos cargas. Entonces, en este caso, como las dos cargas son positivas, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que yo voy a tener una fuerza desde Q1 hacia... Espera. Vamos a borrar esto, vamos a ponerlo con otro color, porque si no, no lo vamos a notar. Yo tengo una fuerza desde Q1 alejándome de Q2. ¿Sí? Entonces, no lo dibujé, ahí está. Así. ¿Está? De la misma forma va a ocurrir que voy a tener una fuerza en Q2 debido a Q1, la cual va a ser también de repulsión. El valor de la fuerza va a depender de la ley de Coulomb. O sea que ahí directamente ustedes tienen que aplicar la ley de Coulomb. F es igual a K por Q1 por Q2 dividido la distancia al cuadrado. ¿Verdad? Pero la representación de la fuerza sería esta que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, esta fuerza que está acá la vamos a llamar fuerza en la, fuerza en la carga 1 debido a la carga 2. La vamos a llamar F1,2. Y a esta carga, a esta fuerza que yo tengo de este lado, la vamos a llamar fuerza en la carga 2 debido a la carga 1. O sea, va a ser fuerza 2, 1. El valor de ambas van a ser iguales, o sea que F1,2 va a ser igual a F2,1 en magnitud. O sea, va a ser el mismo valor de la fuerza debido a que las dos cargas tienen el mismo valor y la distancia se mantiene igual. Aquí, la distancia, ¿cuál va a ser? La distancia va a ser entre esta carga y esta carga. O sea que la distancia que yo tengo que medir va a ser entre esas dos. O sea que la distancia D, que ustedes tienen como D al cuadrado en su ecuación, va a ser siempre la distancia entre las cargas. ¿Entendemos? De la misma forma, tendrían que hacer lo que es el otro ejercicio en el cual tienen signos opuestos. Nada más que en lugar de ir las fuerzas hacia afuera, van a ir hacia adentro. ¿Sí? Debido a que se va a generar una fuerza de atracción. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo en este sistema agrego otra carga puntual? Que es el ejercicio 12, que dice verificar la fuerza que se genera sobre una carga puntual debido a múltiples cargas puntuales o a varias cargas puntuales. Entonces, vamos a suponer que yo quiero calcular la fuerza sobre Q1. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó? Se agregó una carga más. Se agregó una carguita más. Entonces vamos a dibujar esa carga por acá. ¿Sí? Y a esa carga la vamos a llamar Q3. Y vamos a ponerle signo negativo para variar un poquito. ¿Sí? Entonces va a tener un signo negativo. Perdón, vamos a cambiar el color. Entonces va a ser menos Q3. Así, para cambiar nada más. Entonces, ¿qué era lo primero que hacíamos? Trazábamos una línea entre esas dos. Vamos a mover esto porque me quedó cruzado.
Algo así estaría bastante correcto, me parece. Vamos a tratar de hacer siempre lo mejor posible. Después ustedes con la regla para ustedes va a ser más fácil. Con los elementos de dibujo siempre es más fácil esto. Bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Dibujamos la fuerza. Ya tengo la fuerza en la carga 1 debido a la carga 2. Pero, ¿qué pasó ahora? Se agregó una carga más. Entonces, ¿qué va a ocurrir sobre Q1? Va a actuar otra fuerza también. Si bien el resultado, a ver, no es que la carga se va a empezar a mover, se va a alejar de Q2, después va a alejar hacia Q3, no. Lo que va a ocurrir en la carga es que se va a mover hacia una dirección y un sentido, pero va a ser la resultante de la fuerza debido a la carga 2 y debido a la carga 3. Eso es lo que queremos ver hacia dónde se va a ir. ¿Estamos? Entonces, para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es ir analizando qué pasa con la carga debido a una y después qué pasa con esa carga debido a la otra. Y después sumamos. ¿Está? Entonces analizamos por separado. Ya tenemos el primer análisis hecho, ya tenemos la fuerza 1, 2. O sea, la fuerza en la carga 1 debido a la carga 2 ya la tenemos. ¿Qué nos falta calcular ahora? O mostrar, ver. Nos falta ver la fuerza en la carga 1 debido a la carga 3. ¿Hacia dónde se va a dirigir la fuerza? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tipo de fuerza tengo? ¿Son de signos opuestos? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una fuerza de atracción. ¿Sí? Entonces, la fuerza va a partir desde Q1 hacia Q3. ¿Está? Y a esa fuerza, ya tengo esa fuerza, va a ser mi fuerza, perdón, cambiamos de color de vuelta, va a ser la fuerza 1, 3. Va a ser la fuerza en la carga 1 debido a la carga 3. ¿Está? Muy bien. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál va a ser la resultante? Y la resultante va a ser sacada por el método del paralelogramo. Ustedes vieron esto en física cuando analizaron un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, era la suma vectorial. La suma, una de las formas de sumarla era con el método del paralelogramo. ¿Cómo hacíamos eso? Desplazamos esta fuerza, una de las fuerzas, vamos a desplazar F1,2 en el extremo de F1,3. Yo voy a copiar eso, vamos a ver si me deja copiar, la verdad que no, nunca ocupé el... No me lo deja copiar. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerla de vuelta. Fíjense, esta que está acá la tengo que desplazar acá. Como es paralela, vamos a hacerlo directamente así. Vamos a hacerla larga, no importa qué tan larga sea. ¿Sí? Entonces desplacé esta F1,2 acá. ¿Se entiende? Ustedes lo deberían hacer de la misma distancia que tiene F1,2. ¿Sí? Y ahora desplazo en el extremo de F1,2, desplazo F1,3 en paralelo. ¿Sí? Siempre igual que como está F1,3. Entonces, me va a quedar así. ¿Sí? O sea que esta es F1,2 y esta que está acá es F1,3. Vamos a anotarlo. ¿Sí? Vamos a anotarlo, cosa que esto cuando ustedes después vean el video lo puedan saber bien de dónde sale. Entonces, desplacé en el extremo de la otra, desplacé cada uno. ¿Sí? Entonces, la fuerza total o hacia dónde se va a mover Q1 es desde el origen, desde Q1, hasta donde intersectan las dos fuerzas que desplacé. Entonces, la resultante de ese sistema de coordenadas, vamos a poner este y vamos a poner bien negrita, cosa de que lo puedan ver bien. Perdón. Ahí estamos. Entonces, la fuerza total va a ser esa que tengo ahí. ¿Está? Entonces, la fuerza sobre Q1 va a ser en esta dirección y sentido. Se va a desplazar en ese sentido. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ocurre con la fuerza sobre una carga debido a varias cargas puntuales. ¿Sí? La idea del ejercicio, para ver si lo entendieron, es que ustedes coloquen en un sistema arbitrario 4 cargas
3 cargas, vamos a arrancar por 3, después más adelante vamos a hacer 4, 3 cargas que no estén ubicadas así como están estas, pueden cambiar el signo, cosa de que se note que se entendió el concepto. Si copian, chicos, va a ser el problema para ustedes porque después en un examen no lo van a entender. La idea acá es que si hacen mal lo podamos corregir. ¿Ya está? Así que háganlo a conciencia, coloquen las cargas en un espacio, en un determinado lugar, hagan el trazado, sí o sí van a necesitar regla, una cuadra para poder ayudarse. Y bueno, esto sería el sistema de fuerzas debido al sistema. Yo tengo un sistema de varias cargas, sería la fuerza resultante sobre una carga debido a las otras cargas puntuales. ¿Estamos?